Como ya sabes y como viste seguramente en todo este tiempo, la pandemia no deja de dar sorpresas y por supuesto que no deja de dar sorpresas en el mundo y también por supuesto la Argentina no queda exenta de todas estas sorpresas. Una de ellas y quizás la última que conocemos es que hay ciertas mutaciones que ya están en la Argentina, ya están entre nosotros. Algunas de ellas hace ya un tiempo atrás, quizás unas semanas atrás, y otras durante estos últimos días que nos hemos enterado que ya están en suelo argentino infectando personas. La primera cepa que se descubrió como mutación quizás más complicada es la cepa del Reino Unido, que se llama B.1.1.7. Esta cepa, que fue la que ustedes seguramente habrán escuchado respecto de los bisones, que habían infectado animales, estos bisones, y que habían sacrificado millones de bisones porque tenían esta cepa y que digamos, se intentaba evitar la propagación. Sin embargo, el virus con esta mutación también siguió propagándose y siguió infectando personas. Y esto es lo que provocó la segunda ola europea, la segunda ola en toda Europa, con la predominancia de esta cepa que fue al inicio un 70% más contagiosa que otras cepas y hoy se dice que esa contagiosidad sigue siendo alta pero quizás un porcentaje menor que ese 70%. Al inicio se decía que esta cepa era menos letal, pero claro, al infectar más cantidad de gente, por supuesto que la cantidad de víctimas aumentó. En los últimos días escuchamos que nos dieron la noticia que las cepas brasileras, que son dos cepas en este caso, también llegaron a la Argentina. Y ahora en unos minutos vamos a hablar específicamente de estas cepas. Es decir, es muy importante que sepas que a medida que el virus contagia más cantidad de personas, sin lugar a dudas tiene mayor cantidad o mayor capacidad de poder generar una mutación. Porque se adapta a esta nueva infección, se adapta a esta nueva persona. Me infecta a mí con su estructura de hoy, la actual, y después ese mismo germen yo contagio a otra persona y esa otra persona que tiene otras características hace que el germen se adapte. El germen, el virus, digamos, es muy inteligente en este sentido. Se adapta simplemente para sobrevivir y porque su único objetivo es seguir contagiando cada vez más. Cuando se enfrenta con dificultades para el contagio, cambia su conformación para seguir contagiando cada vez más. Tiene este tipo de inteligencia que le permite, sin lugar a dudas, evadir todos los mecanismos de defensa que nosotros tengamos. Hay más de 4.000 mutaciones ya detectadas del coronavirus, pero claro, por supuesto que algunas son más severas que otras y algunas ni siquiera tienen, digamos, cambios importantes en la infección, en la clínica, en los síntomas que provoca. Pero estas cepas que descubrimos que sin dudas son más infectantes, más contagiosas y por supuesto más peligrosas, son las que hoy nos tienen preocupados a nosotros en la Argentina. Las dos cepas que llegaron a la Argentina en los últimos días son las cepas brasileras. Se denominan P1 y P2. El P1, la cepa P1, es la que provocó o provoca todavía la infección en Manaos, ¿no? Que generó una ola de contagios muy fuerte porque, sin lugar a dudas, tanto esta cepa P1 como la siguiente cepa, la cepa P2, es un 50% al menos más infectante, más contaminante, más contagiosa que la cepa original. Por supuesto que esto hace que provoque más infección, que provoque más propagación del virus y que si antes eran necesarios varios minutos para que vos te contagies de otra persona, porque tenías que estar 15 minutos en contacto estrecho con otra persona para contagiarte, con esta mutación probablemente ese tiempo se reduzca muchísimo y con unos simples minutos o segundos, en algunos casos, vos podés contagiarte. Por eso se convierte en una cepa más contagiosa. ¿Y por qué? Porque ese cambio de conformación hace que una de las proteínas, una de las espigas, una de las puntas del virus sea, digamos, llamémosle un poco más pegajosa, ¿no? Hace que ese pegote se una más fácilmente a las células del cuerpo y las infecte más fácilmente. La siguiente cepa, la P2, esta cepa es la que está en Río de Janeiro, que también tiene casi un 50% más de contagiosidad y que sin lugar a dudas, al estar propagándose en la Argentina, nos convierte a nosotros en un foco y un objetivo claro de este virus para una segunda ola mucho más potente, que es lo que vengo yo insistiendo durante todo este tiempo sobre la peligrosidad de una ola de contagios muy importante comenzó el otoño.
Esto es lo que va a suceder porque estas nuevas cepas sin dudas ya se estaban propagando en la Argentina. Quizás uno escucha que hay 1 o 2 casos, pero ese 1 o 2 casos ya contagió a muchas personas. Así que definitivamente estas cepas se están propagando por la Argentina y hace varias semanas. Lo mismo que la cepa del Reino Unido. Es muy posible que hayas escuchado de algún conocido tuyo, algún contacto tuyo que sea positivo y que los síntomas quizás sean un poco más severos o que tengan aftas en la boca, ampollas en la boca o un cuadro febril un poco más prolongado o dificultad respiratoria un poco más precoz. Bueno, esto es lo que provocan estas nuevas cepas. Mucha más sintomatología y mucha más contagiosidad. ¿Por qué hoy nosotros tenemos nuevas cepas en la Argentina? Bueno, básicamente por lo que yo insisto, que muchas veces no cae bien, pero lamentablemente al decir la verdad y la realidad, uno tiene que bancarse un montón de embates que lamentablemente surgen producto de personas que quizás no quieren escuchar o situaciones de algunos necios que no quieren cambiar su forma de ver y su forma de pensar. Y la verdad que mi único objetivo es que se enferme la menor cantidad de gente posible, que se muera la menor cantidad de gente posible. Lamentablemente las nuevas cepas están en la Argentina porque no se toman medidas concretas y precisas. No, de ninguna manera en los lugares en donde hay nuevas cepas circulando, puede haber circulación de personas, porque la circulación de personas hace que estos gérmenes mutados lleguen, por supuesto, al suelo argentino. Aquella frase del que nunca iba a llegar el coronavirus en la Argentina, no, evidentemente no me voy a incluir en esto porque yo la verdad que siempre pensé que el virus iba a estar acá desde diciembre del año anterior. Pero hay personas en las que todavía esto no les enseñó nada. Definitivamente, si en Brasil hay cepas nuevas mutadas que son más contagiosas, las fronteras con Brasil tienen que estar muy controladas y definitivamente cerradas. Muchas personas me preguntan, pero claro, pero vos entonces, ¿cómo es? Vos decís que va a haber una segunda ola, vas a decir que hay muchos contagios, pero sin embargo estás diciendo que hay que abrir las escuelas. Son dos cosas muy diferentes. Las escuelas, sin lugar a dudas, son lugares muy controlables que pueden abrirse y que si hubiera algún foco de infección puede controlarse, acompañado de que los niños y las niñas tienen cuadros mucho más leves. Por supuesto que hay cuadros graves en chicos, pero son los menos y ese porcentaje es muy chiquitito. Lo que sí es importante es que son dos cosas muy distintas. Las definiciones macro, que son el inicio de clases o el cierre de fronteras o los confinamientos cortos, son decisiones que tienen que tomar las autoridades. Definitivamente las tienen que tomar. Porque hoy estamos pensando todavía en una vacuna que no está. Hoy estamos pensando en un plan de vacunación sin una vacuna. No puede existir ningún plan de vacunación si no hay vacuna en suelo argentino. Y la verdad que la vacuna en suelo argentino no está. Entonces hoy tenemos la situación más difícil que podemos vivir nosotros como país. Tenemos una pandemia de la cual nos informan muy poco, porque el fin de semana informan 3.000 casos, en una pandemia que está fuera de control. Si nosotros contamos alrededor de todos nosotros que yo simplemente en el Instagram somos 140.000 conocidos y 140.000 amigos, si sumamos las personas positivas que tenemos alrededor nuestro, superan los 3.000 sin lugar a dudas. Después tenemos una segunda situación, que es una cepa o dos cepas mutadas del virus ya en suelo argentino, mucho más contagiosas. Entonces vamos uniendo los hilos de esto. Una pandemia con poca información y poco precisa. Virus mutado en la Argentina, con dos cepas más contagiosas. Y tenemos un plan de vacunación sin una vacuna en suelo argentino. Digo sin vacuna en suelo argentino y lo digo por experiencia propia. Hace días que estoy esperando el turno para vacunarme. Y ustedes dirán, pero vos antes decías que la vacuna no era efectiva, que la vacuna no se podía. Bueno, cuando salió la publicación en la revista internacional, que era lo que yo necesitaba para confiar, ahí fui yo el primero en decir, la vacuna es segura y efectiva porque la publicación lo dice. De modo que hoy sugiero la vacunación, pero no hay vacuna. No existe hoy volumen suficiente de vacuna para vacunar a los argentinos y a las argentinas. Así que tenemos toda una situación muy compleja que va a hacer que aquello que yo vengo insistiendo hace mucho tiempo y que muchos quieren callar, suceda. Un otoño muy complicado. Así que, como siempre te digo, podés inscribirte para vacunarte. No esperes que te vacunen pronto, no va a suceder. Seguí cuidándote. Seguí manteniendo la distancia y cada vez más. Porque con cepas mutadas mucho más contagiosas, sin lugar a dudas te vas a contagiar más fácil. Y te puedo asegurar que si te contagias la pasás mal. Te lo digo en primera persona. Usá el lavado de manos y el alcohol en gel y todo lo que tengas para higienizarte las manos para no contagiarte.
Seguí limpiando las superficies, porque existen otra vez estos viejos malos mitos de decir que la limpieza de superficies no sirve. La limpieza de superficies sirve. Así que seguí limpiando las superficies y extrema todas las medidas de cuidado. Si tenés un adulto mayor en tu casa, protegelo más que nunca. No te guíes por los números que te dicen en la tele, porque esos números no son reales. La pandemia hoy no tiene control. El virus está contagiando más que nunca. Las cepas están mutadas. No tenemos vacuna. Y el horizonte está bastante gris. No lo digo yo. Lo dice simplemente la realidad. Soy el doctor Carlos Camburián, soy médico pediatra y quería dejarte toda esta información. Ponele like, compartilo, suscríbete a este canal, invita a tus amigos, a tus amigas, a tus conocidos a suscribirse y espero que toda esta información te sirva. Te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.